Hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Es un gusto para mí saludarles, es un privilegio para mí compartirles este tema tan especial, ¿verdad? Que es la oración de intercesión. Pero antes de empezar a exponerles el tema, quisiera hacer una breve oración, ¿verdad? Para que Dios, Él sea el que hable a través de mí para un mensaje a sus vidas, ¿verdad? Que Él me use para que pueda hablar a sus vidas. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora yo le pido, Señor Jesús, que sea usted, Señor, el que ministre esta cápsula, Señor. Que sea usted que hable a través de mi boca para las vidas de mis hermanos, Señor. Yo te pido que usted los bendiga, que los tengas en tus manos, Señor. Y te pido, Señor, y te rogamos, Padre, que ese virus no tocará sus moradas ni a sus familiares, Señor. Y que seas tú el que ministre este tiempo tan especial, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, amados hermanos, el tema a exponer es la oración de intercesión. Quisiera empezar, ¿verdad?, con un versículo de la Biblia. Pero antes del versículo, solo quisiera compartirles de que nosotros tenemos a un hombre o alguien que nos dio el gran ejemplo de interceder por nosotros mismos, de interceder por los unos a los otros. Y ese hombre es Jesucristo, es Jesús. Él nos enseñó a orar por nosotros. De hecho, Él fue uno de los ejemplos. Él nos enseñó incluso a orar a sus discípulos. Y en uno de sus, incluso si yo recuerdo que aún cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él hizo una oración de intercesión por nosotros en Lucas 23, versículo 34, decía, la oración de nuestro Padre era: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es una oración de intercesión y es muy hermosa, es una oración muy hermosa, porque a pesar de que Jesucristo estaba sufriendo por nosotros en esa cruz, pagando nuestros errores, nuestros pecados, Él intercedía por nosotros, ¿verdad? Él intercedía a pesar de su sufrimiento. Él intercedía por nuestras vidas, por nuestras almas. Y es por eso que gracias a Él, gracias a ese acto que Él hizo en la cruz del Calvario, tú y yo estamos hoy saludables, tenemos vida, somos una nueva criatura. Y también te quisiera compartir otro versículo de la Biblia, ¿verdad? Que impacta mucho mi vida y espero que tu vida también. Es Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice así: ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Este versículo creo que nos dice mucho. Este versículo creo que abarca todo el tema. Dice orar unos por los otros. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Lo que dice acá el Señor es que nosotros tenemos que interceder unos por nosotros. En esta ocasión, pues lo que está pasando ahorita en alrededor del mundo, por esta pandemia, ¿verdad? En esta cuarentena, se han levantado muchas oraciones de intercesión, pero están levantando oración, están levantando intercesión porque se abra la economía, para que en el país no quiebre, pero tal vez esa oración, o sea, sea buena, pero es más importante interceder por nuestras vidas, por nuestras familias. Hace poco yo miraba en las redes sociales de que aquí en el mercado Villanueva los vendedores se arrodillaban para
para hacer oraciones al Señor. Ellos estaban intercediendo para que esto acabe, lo que está pasando en el mundo. O sea, estaban orando por su economía, más que todo por su estado económico, ¿verdad? Yo también quisiera compartirte otro versículo de la Biblia que también ha impactado mucho mi vida también, que es Salmo 55, versículo 16 al 17, dice: pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará de mañana, tarde y noche. Clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Como les iba diciendo, amados hermanos, este versículo, Santiago 5, del versículo 14 al 16, es un versículo muy hermoso, ¿verdad? Ya que nos dice que si nosotros nos sentimos angustiados, enfermos, pues tenemos también la oportunidad de buscar con los hermanos de las iglesias, los ancianos, ¿verdad? Si nos sentimos enfermos, pues ellos pueden venir a orar con nosotros, ayudarnos, como ellos que ya tienen un mayor tiempo de estar en los caminos de Dios, ¿verdad? Yo quisiera compartirles una breve anécdota, se podría decir, que ha pasado en mi vida en medio de esta pandemia. Yo estaba angustiado, me sentía preocupado porque yo no tenía un trabajo. Ya tenía 3 meses de no tener trabajo, y me sentía, y cuando empezaron a venir esto del coronavirus a Guatemala, pues me angustié aún más porque decía yo, ¿cómo voy a conseguir trabajo ahora? Si antes que no estaba la pandemia me costaba conseguir trabajo, y ahora con esta pandemia pues mucho menos, ¿verdad? Pero yo insistía en las oraciones de lo que yo hacía al Señor, ¿verdad? De que yo le pedía al Señor que Él me abriera una puerta, una ventana de bendición para mi vida de trabajo, y gracias a Dios pues estoy cumpliendo 2 meses aproximadamente de encontrar de tener empleo en medio de esta pandemia, ¿verdad? Es parte de mi testimonio, de que Dios ha escuchado mi súplica, mi oración, para que yo pudiera encontrar trabajo en esta crisis, ¿verdad? También quisiera compartirles otro versículo, ¿verdad? Respecto a lo que yo les comentaba de mi vida. El versículo de la Biblia que yo les quisiera compartir es Marcos 11, versículo 24, y dice así: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Es un versículo que nos llena de bendición y a la vez de paz, porque Dios nos dice que lo que nosotros pidamos, oramos, que lo creamos, ¿verdad? Y si Dios no nos contesta nuestra oración, no es porque Dios no nos escuche nuestras plegarias, nuestras oraciones, perdón. Es porque Dios no es porque Dios no nos oye, sino que Dios quiere fortalecer nuestra fe. Si Dios aún no te contesta tu oración, es porque Dios quiere fortalecer tu fe. Es como un ejemplo, como cuando uno va al gimnasio, ¿verdad? Si tú vas al gimnasio y persistes en hacer pesas, en hacer ejercicio, te dedicas a un músculo, estás persistiendo en moldear tu cuerpo, tu músculo. Es así mismo como Dios trabaja. Dios trabaja en tu persistencia de la fe. Dios quiere trabajar tu fe, y no es que Dios no conteste tu oración, sino que Dios quiere fortalecer tu fe. Él quiere que tú tengas más fe, y a veces Dios solo nos pide un granito de mostaza para que nosotros creamos en el Señor. Es lo que
es lo que yo te comentaba, ¿verdad? De que yo pedía a Dios un empleo y le pedía muchas ganas, con todo mi corazón, porque yo creí en el Señor y Él me contestó. Y le hice promesas a Dios que estoy por cumplir en medio de esta pandemia. Y también pues yo quiero compartirte esto, que tú sigas orando, que no pierdas la fe en el Señor, que sigas perseverando en los caminos del Señor. Es lo que me nace de mi corazón decirte. Quiero contarte también quiero contarte una historia o una reflexión más que todo, ¿verdad? Quisiera compartirte esta reflexión que ha sido de bendición para mi vida. Dice así: en una ocasión había un hombre que era muy rico, tenía mucho dinero y le gustaba mucho le gustaba mucho el arte. Él tenía muchas pinturas. Él tenía un hijo también que también le gustaba el arte, le gustaban las pinturas, tenía pinturas muy caras. ¿Qué te puedo decir? No soy muy conocedor de pinturas de arte, pero Da Vinci podría ser una. Pinturas muy reconocidas a nivel mundial. Pero en esta ocasión su hijo, él era un militar y lo citaron para que fuera a la guerra. En una ocasión, pasando el tiempo, el señor que tenía las pinturas recibe una llamada diciendo que su hijo había fallecido en medio de la guerra. Fue un golpe muy devastador para el señor, porque su hijo era un único hijo que él tenía, y recibir esta noticia pues realmente fue muy devastador para su vida. Pasando el tiempo, pasaron los años y de repente tocan la puerta y es también un ex militar, y es un soldado que le dice al señor: Señor, buenas tardes, yo vengo acá a presentarme y le vengo a dar un obsequio. Su hijo me hablaba mucho de usted, de que a usted le gustaba mucho el arte, usted tenía colección de pinturas, y también me comentaba que a él también le gustaba el arte, y yo me tomé el tiempo de hacer una pintura de su retrato de su hijo, y espero que le guste. Y tal vez no soy un buen pintor, pero yo me tomé tiempo de hacer el retrato de su hijo, y el señor al ver el cuadro se quedó asombrado de ver los detalles que el muchacho había dado a la pintura, ¿verdad? Porque se parecía bastante al hijo. Y le dice el señor: ¿cómo podré pagarte por este cuadro? Le dice el señor al ex militar y ex compañero de su hijo. Y le dice: no, señor, usted no tiene nada que pagarme. De hecho, esto que yo estoy haciendo es por agradecimiento, porque su hijo murió por salvarme a mí. Su hijo dio la vida por salvarme a mí. Pasaron los años y el señor falleció, el señor murió. Pero antes de morir, él dejó un testamento que se sortearan las pinturas, que se hiciera una subasta, perdón, no tenía la palabra correcta, que se subastaran las pinturas del señor, de la colección del señor. Y vino el presentador de la subasta y empezó la subasta, tomó su martillo y dijo: bueno, señores, empezamos la subasta. Pero antes de empezar la subasta, vamos a empezar con el cuadro, el retrato del hijo. ¿Y quién empieza? ¿Quién da $100? ¿Quién da dinero? Y nadie ofertaba nada por el hijo, por la pintura del hijo. Y se oían reclamos de atrás diciendo: esa no es pintura, que den otras pinturas, porque eso no es arte. Y empezaron a reclamar, ¿verdad?, que el retrato del hijo no valía nada. Entonces,
¿Quién empieza? ¿Quién da $100? ¿Quién da $20? ¿Quién da $200? Y nadie ofertaba nada y seguían las quejas de que empecemos por lo mejor, por la pintura mejor. Esa no es pintura. Y de repente una voz se oye a lo lejos y es la de un jardinero. Y dice: yo doy $10 por la pintura del hijo. Y ese jardinero era el jardinero que les trabajaba al Señor, al Padre del Hijo. Y digo, bueno, ¿quién da más? ¿Quién ofrece más de $10? 10 a la 1, 10 a las 2, 10 a las 3, y vendida al Señor que está allá por $10 la pintura del hijo. Y viene el Señor, el representante de la presentación, y marca su martillo y dice: bueno, damos por concluida la subasta. Y todos se quedan asombrados diciendo: ¿cómo así? ¿Por qué ya terminó la subasta si todavía no hemos empezado lo bueno? Y el Señor viene y le dice: estimados, permíteme comentarle de que dice, me fue dado un secreto antes de empezar la subasta, de que quien comprara el que comprara la pintura del hijo se quedaba con todas las pinturas de la colección del Señor. Todos se asombraron y dijeron: ¿y cómo así? ¿Por qué? Pero en la humildad del jardinero, él sabía cuánto valía el hijo, cuánto valía el retrato del hijo, y él ofertó $10 porque su salario no lo competía mucho. Pero la reflexión acá es de que a veces nosotros nos queremos darnos muchos lujos, queremos que Dios nos dé lujos, que nos dé vehículos, que nos dé un buen trabajo. Sin embargo, solo con recibir al hijo que es Jesús, el Hijo de Dios, nosotros ya tenemos todo, ya tenemos ganado todo. Nuestro tesoro está en el cielo. Y eso es lo que yo quiero comentarte en esta reflexión: que no pongas tu mirada en lo material, que no pongas tu mirada en lo que está pasando, sino que pon tu mirada primeramente en Dios, y Él hará lo que tú le pidas, los deseos de tu corazón. Y es así como concluyo esta pequeña cápsula. Espero que te haya servido de bendición para tu vida, y siempre estemos en oración para que Dios nos escuche nuestras oraciones, nuestro clamor. Y este es mi deseo: que yo te amo en el amor del Señor, te amo en Cristo Jesús, y somos hermanos, y sabes, si en algo estoy para ayudarte, no dudes en llamarme. Si en algo puedo ayudarte, mi hermano, yo lo voy a hacer con todo el amor que Dios me ha dado para ti. Y amén.